La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hola, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana. Continuamos. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿En qué idioma están hablando? ¿Ugarítico antiguo o qué? ¿Cómo se llama? La justicia de Dios impartida en el Evangelio. Gracias, Noemí. Ustedes siguen nombrando representantes en el grupo, ¿no? Qué bien. Eso me encanta. Hablan en representación de todo el Rey Laureles. Muy bien. Nosotros somos una iglesia congregacionalista y en eso lo vemos, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con la serie La justicia de Dios impartida en el Evangelio, basada en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy abordaremos un capítulo muy peculiar. Y quiero decirle lo siguiente: nosotros nunca programamos predicaciones con fechas especiales ni determinadas. Sí, que algunos llegan y se acercan a veces a decir: no, es que pastor, ¿usted quién le dijo? Porque esto todo me salió a mí. Tampoco hacemos complacencias, esto no es Radio Ritmo. Sí, entonces esas son las cosas y la manera como el Señor muestra sus diosidencias con las personas. Pues bien, hoy precisamente es una de esas. Hoy vamos a abordar el capítulo 13 de la carta y particularmente los primeros 7 versículos. Y la semana entrante estaremos con el resto del capítulo, de los versículos 8 al 14. Entonces, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y mire pues lo que el título del mensaje, que yo creo que nos da una gran indicación de qué es lo que vamos a abordar. Respetar a las autoridades glorifica a Dios. Hoy, precisamente, 20 de julio, día de nuestra independencia, a hablar de las autoridades. Le decía al grupo más temprano, los hermanos que vienen a la celebración de las 9, que yo estoy preparado para que nadie diga amén. Hoy. Estoy preparado. Vamos a ver si el Señor nos va hablando. Entonces, vamos a ver. Anhelo que ese entusiasmo continúe, John. Sería una obra de transformación grande del Señor en sus corazones. Entonces, capítulo 13 de esta carta, particularmente los primeros 7 versículos. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bueno. Amén. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Muy bien. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad
a lo ordenado por Dios se ha opuesto, recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios. ¿Para qué? Para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo, un ministro de Dios. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Señor, queremos darte gracias una vez más, bendito Dios, por convocarnos esta mañana, Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, para escuchar el consejo sabio que tú tienes para nosotros hoy con este texto de la Escritura. Señor, yo conozco el corazón de mis hermanos, me has dado el privilegio de conocer a la mayoría de ellos, Señor. Tú conoces mi corazón. Sabes, Señor, las luchas intensas que hay en nuestros corazones cuando un texto de estos llega a nuestra mente y al corazón. Entonces yo lo que te ruego y te suplico esta mañana, Padre, es que nos permitas a todos nosotros, Señor, la sensibilidad que solamente tú puedes dar, el entendimiento que solamente tú puedes dar, el conocimiento necesario para que esta palabra, Señor, penetre, rompa todos nuestros ideales imaginarios, todas nuestras opiniones personales, todas nuestras presuposiciones, todas nuestras aprehensiones, Señor, y pueda iluminar hasta lo más recóndito de nuestro corazón, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas esta mañana, Señor, para que pueda trascender más allá de nuestra realidad actual y presente la verdad divina que tú nos quieres enseñar y dar a conocer. Y de una manera especial te ruego, Señor, para que nosotros podamos vivir consecuentemente con lo que tu palabra nos dice, Señor. Haznos mejores hijos, Señor. Haznos mejores siervos de ti, Señor. Y una vez más, Señor, rogarte y pedirte por el vaso frágil que usas hoy para exponer tu palabra. Este hombre es un hombre que necesita mucho de ti, necesita de tu asistencia, Señor. Por eso te ruego que a él le guardes su vida, a él, Señor, todo pensamiento, toda palabra que salga de su boca, Señor, sean sujetos completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Lo que hay preparado hoy ha sido por ti. Ayúdanos a digerirlo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo le pareció el pasaje? Claro. Si ya el amén es un susurro. Bien.
Yo debo comenzar señalando, hermanos, que este texto que acabo de leer representó por muchos años una gran lucha en mi corazón. Con el paso de los años, pues comprendí que hay dos buenas razones para que esa lucha fuera tan particularmente intensa. La primera está relacionada con nuestros inicios en la fe, juntamente con mi esposa. Hace ya casi 30 años de esto. A nosotros se nos instruyó con una enseñanza que no permitía ni la más mínima objeción a la forma de gobierno de las autoridades civiles. Yo veo algunos que pueden tener el poco kilometraje que yo llevo, que tengo, y creo que a algunos de ustedes les tocó un poco esto. En el círculo eclesiástico en el que estuvimos y nacimos, era mal visto que sus seguidores hablaran de política y menos de los gobernantes de turno. Emitir una opinión de un gobernante era casi un conato de rebeldía. Y la consideración era simple. El gobernante es el ungido del Señor. Y como tal, lo único que puede hacerse es orar por él y punto. ¿Y saben qué? Eso es verdad. Eso es cierto. Son ungidos por el Señor para ejercer sus cargos y necesitan de nuestras oraciones para poder sobrellevar esa responsabilidad encomendada. Sin embargo, las autoridades civiles no están por encima de la autoridad de Dios. Y de eso vamos a hablar en un momento. Aún así, en ese entonces se veía mal opinar de la gestión de los gobernantes. Yo supongo que eso ha cambiado con el tiempo, porque hay un sector cada vez más creciente de la Iglesia Evangélica Colombiana que está participando muchísimo ya en política. Y particularmente hay un variado liderazgo eclesiástico dedicado al ejercicio de la política en simultáneo con la práctica pastoral. Políticos y pastores al mismo tiempo. Eso es más peligroso que un cirujano con hipo. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y la segunda razón de mis luchas tiene pues un sustento bíblico con muchísimo más peso que esta primera razón que les comenté. Y tiene más peso porque en su momento produjo en mi corazón un sentimiento grande ambivalente. Yo creo que a muchos de ustedes podrán compartir esto conmigo. Miren esto. En Romanos 12:2, Pablo, ¿qué nos dice? Y no se adapten a este mundo. Nos lo aprendimos en la Reina Valera, ¿cierto? Que dice, y no os conforméis a este mundo. Eso dice Pablo en Romanos 12:2. Sin embargo, el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 22, dice, hablando con relación a la evangelización, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, estamos aquí en este mundo y debemos adaptarnos en cierta medida a la cultura que vivimos, pero somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3:20. Y debemos dar a conocer la vida contracultural de Cristo es en este mundo. Somos peregrinos, ¿cierto? Estamos claros ahí, la Escritura lo dice en distintas partes. Somos peregrinos y nuestra ciudadanía no es terrenal. Estamos ahí. Sin embargo, Jesús ora para que el Padre no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Espero que entiendan lo que trato de decir. Me refiero es a esa ambivalencia entre el soy y no soy, que en ocasiones confunde entonces nuestro entendimiento de la fe. Creemos entonces que este texto nos da 3 elementos clave sobre los que vale la pena profundizar.
Número 1, la autoridad del Estado. Número 2, el servicio del Estado. Y número 3, la autoridad suprema de Jesucristo. Sobre esos campos es que vamos a estar. Entonces, 1, la autoridad del Estado. 2, el servicio del Estado. Y 3, la autoridad suprema de Jesucristo. Entonces, entremos en materia de una vez. Primer punto, la autoridad del Estado. Pablo comienza con una declaración universal. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Aquí hay algo muy interesante, esas perlas que a nosotros nos deja el texto en su idioma original. En el punto donde dice persona, en el original la palabra que se usa es alma. Entonces una manera correcta, o por lo menos literal, de leerlo es sométase toda alma a las autoridades que gobiernan. Interesante que Pablo use esa expresión porque entonces está apelando a lo más profundo del ser. Entonces, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y da 3 razones para ese sometimiento. La primera, que toda autoridad viene de Dios. Primero que nos dice. La segunda, que las que existen fueron puestas por Dios. Y número 3, el que resiste la autoridad se opone a Dios. Mire bien esto, es lo que está diciendo en este primer versículo y el segundo. Toda autoridad viene de Dios, las que existen fueron puestas por Dios, el que resiste a la autoridad se opone a Dios. En consecuencia, lo que Pablo está diciendo es que el Estado es una institución divina con autoridad divina. En consecuencia, los cristianos no somos ni anarquistas ni subversivos. Ni subversivos, ni anarquistas ni subversivos. Yo dije, se los advertí, no va a haber amenes aquí. Yo lo dije. Y yo sé que es lo que el rostro de ustedes, iba a decir los delata, pero no, refleja lo que esto está ya representando en el corazón. El Estado es una institución divina con autoridad divina. Eso es lo que esencialmente Pablo nos está diciendo en el versículo 1 y parte del versículo 2. Ahora, hay que tener mucho cuidado con interpretar mal lo que Pablo está diciendo. Entonces, comienzo por decir esto. Pablo no está diciendo. Otra vez, para que esto quede bien caladito ahí. Pablo no está diciendo que los tiranos de la época del Nuevo Testamento, como Herodes, Nerón, Calígula, Domiciano, por citar algunos, o los tiranos de nuestro tiempo, Hitler, Stalin, Mao, Gaddafi, Ceausescu y otros, no está diciendo que Dios sea responsable de su conducta. Importante tener claridad, eso no es lo que Pablo está diciendo, o que esté diciendo que su autoridad no deba ser resistida en ninguna situación. Lo que Pablo sí está diciendo, hermanos, es que toda autoridad humana se deriva de la autoridad de Dios. Eso es lo que él está afirmando. De modo que nosotros podamos decirles a los gobernantes lo que Jesús le dijo a Poncio Pilato. Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Vamos bien. Ojo pues, Pilato condenó a Jesús haciendo un muy mal uso de la autoridad. No obstante, la autoridad con la que lo hizo le había sido dada por Dios.
Si usted cree que lo malo que pueda estar pasando, los sentimientos que usted tiene en contra de autoridades civiles, gubernamentales y este tipo de cosas, le comento que aquí tenemos el mayor ejemplo de alguien que aceptó una autoridad, siendo justo, y aceptó una autoridad injusta y se sometió a ella. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. La autoridad que tienes te fue dada de arriba. Yo pedí al Señor que entrara con una luz poderosa hasta el fondo de nuestros corazones para entender un poquitico esto. Después de llamarnos entonces a la sumisión, Pablo nos advierte en contra de la rebelión, no solo porque el que se rebela se opone a Dios, eso es lo que dice el versículo 2, el que resiste a la autoridad, a lo dispuesto por Dios se ha opuesto. Y claro, si te opones a la autoridad de Dios, entonces lo que recibes es un castigo. Y luego Pablo en el versículo 3 nos explica por qué es sabio someternos a la autoridad. Si tiene la Biblia ahí, sígame ahí. La tiene en pantalla, qué bien, excelente. Versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Ese silencio va bien, va bien. Ahora, es claro que los que gobiernan no siempre están aprobando a los que hacen lo bueno y no siempre están castigando al malo, ¿cierto? Ahora, y el mismo testimonio de Pablo nos deja ver esto. Recordemos que Pablo tenía la ciudadanía romana, él tenía el pasaporte romano y eso fue un enorme beneficio para él porque se acogió a la justicia romana cuando sus compatriotas lo querían matar. ¿Usted recuerda eso? Eso está en el libro de Hechos. Sin embargo, óigame pues, se valió de su ciudadanía para lograr el beneficio de que no lo mataran por ser ciudadano romano. Sin embargo, si todos los tribunales provinciales que juzgaron la vida de Pablo hubieran actuado en justicia, Pablo no hubiera tenido que apelar al César. Pablo no hubiera escrito esto, hermanos, si no tuviera un claro entendimiento de que todo esto es divino y procede de Dios. Porque Pablo, a decir verdad, escribe esta carta prácticamente hacia el final de su ministerio. Hechos, en el último capítulo, nos cuenta que Pablo llegó a Roma y que durante 2 años estuvo enseñando con libertad el Evangelio, pero todos sabemos que él llegó allá preso. Capítulos antes nos relatan todas las peripecias del viaje del prisionero Pablo. Entonces este es un hombre que escribe con un pleno convencimiento de lo que está diciendo y esta es la clave aquí para entender esto, mis hermanos y mis hermanas. Este es el punto. Queremos romper todo eso lo que nos está costando este asunto a nosotros. El asunto es que Pablo presenta favorablemente a los gobernantes como los que aprueban el bien y se oponen al mal. Pablo con eso lo que está afirmando es un ideal divino, no la realidad humana. Y ahí es donde vos y yo nos embalamos. Ahí es donde quedamos fliquis. ¿Por qué? Porque nosotros oímos este texto y escuchamos esto e inmediatamente cogemos todo eso y se lo llevamos a los gobernantes de turno. Y nos damos cuenta que eso no casa, es que no tiene cómo, no da. Porque Pablo está escribiendo no desde la realidad humana. Una vez más, si fuera desde la realidad humana, él ni siquiera hubiera incluido estos versículos en la Biblia, porque él estaba sufriendo y viviendo el dolor de la opresión. Su pueblo estaba siendo oprimido por una nación extraña y además pagana. A los creyentes se les exigía la adoración al César. Él estaba afirmando es un ideal divino y no
la realidad humana. Y en este punto entonces es que uno se tiene que hacer esta pregunta. ¿Cómo puede demostrarse que la sumisión que pide Pablo no es absoluta, por lo menos desde el punto de vista bíblico? Si se acepta, y eso es lo que estamos aceptando, lo que nos están diciendo, que toda la autoridad de los gobernantes es derivada de Dios y es propuesta por Dios, ¿qué pasa entonces si ese gobernante abusa de ella? Si aprueba a los que hacen el mal y castiga a los que hacen el bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí como cristianos? Debemos mantener en ese caso la obligación de someternos a una situación tan moralmente perversa. Y la respuesta es no, hermanos. No. No, hay un límite. Hay un límite. Y el límite es este: cuando el obedecer al Estado implique desobedecer a Dios. Ese es el límite. Si el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, entonces tenemos la obligación cristiana de resistir y no de someternos con el fin de obedecer a Dios. Y yo puedo sustentar esto bíblicamente porque la Biblia da un poderoso testimonio de este tipo de desobediencia civil. El Sanedrín quiso prohibir la predicación de Pedro y de los apóstoles, a lo cual que dijo Pedro y todos ellos, Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Amén. Ahí sí, ahí van saliendo, y van saliendo visceralmente. Vamos bien. Sí. Daniel y sus amigos, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? Mesac. ¿Cómo? Eso, Mesac. Yo cuando escucho esos nombres le doy gracias al Señor por llamarme Parmenio. Sí, le doy gracias. ¿Te imaginas? Abednego Huitrago. No. Muy bien, entonces Daniel y sus amigos estaban muy involucrados con los asuntos civiles de una sociedad pagana como la de Babilonia. Usted lo ve ahí. Sin embargo, cuando a ellos se les exigió adorar a los ídolos en Daniel, en el capítulo 3, versos del 4 al 6, o se les prohibió lo que Dios les ordenaba, que Dios les ordenó a ellos orarle al Señor. Eso está en Daniel capítulo 6, verso 7. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron las órdenes imperiales y se sometieron al castigo en una actitud de respeto y de sumisión. Ojo, no fueron a tirar papas bombas, no hicieron un mitin, no se cubrieron con capuchas y no, nosotros entendemos y nos sometemos a tu autoridad, Nabucco, pero si tenemos que morir, aquí estamos firmes y morimos, porque nosotros le debemos lealtad a nuestro Dios. Y otro ejemplo, cuando Israel era esclavo en Egipto, las parteras hebreas desobedecieron el decreto de Faraón al no matar a los niños recién nacidos. Eso está en Éxodo, capítulo 1, en el versículo 17. Estas historias, hermanos, nos permiten ver que el propósito de estas desobediencias no era desafiar al gobierno, sino demostrar la sumisión a Dios. Cuando el Estado ordena lo que Dios prohíbe, o si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, la desobediencia civil es un deber cristiano. Y hay que tener claro la diferencia que hay entre desobediencia civil y protesta civil. Son dos cosas muy distintas. La desobediencia civil se da en el marco del rechazo
o de la desobediencia, como su nombre lo dice, a un decreto o a una ley emanada por el legislador. La protesta civil está relacionada, por ejemplo, lo que sucedió creo que en el año 2018-2019. ¿Recuerdan el plantón que se hizo en el país contra el famoso tema de las cartillas, estas que buscaban incluir todo este asunto de la identidad de género para enseñárselo a los hijos? Eso fue una protesta civil, porque no iba en contra de un decreto en particular, sino que iba en contra de una política que parecía ser de Estado. Entonces es importante tener claridad entre desobediencia civil y protesta civil. Debemos someternos a la autoridad que el Estado recibió de Dios, pero esa autoridad no es para fines totalitarios. Debemos tener muy presente, hermanos, que el Evangelio es igualmente hostil a la tiranía, pero igualmente hostil a la anarquía. Eso lo tenemos que tener muy claro. Recuerden que nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Vamos al segundo punto, hermanos, el servicio del Estado. Yo puedo entender que no hayan amenes, pero están conmigo todavía, ¿cierto? Esto está quedando claro. Vamos entendiendo esto. Muy bien, muy bien. Eso es lo más importante. Después de decirnos entonces Pablo en 3 ocasiones que el Estado tiene autoridad porque proviene de Dios, ahora Pablo nos dice que el Estado tiene esa autoridad porque su objetivo es cumplir un ministerio que proviene de Dios, y lo hace otra vez con 3 afirmaciones. La primera dice, el Estado está al servicio de Dios para bien. Número 2, está el Estado al servicio de Dios para impartir justicia y castigar. Y número 3, las autoridades están al servicio de Dios en lo general. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros queremos tener un entendimiento bíblico y equilibrado del papel del Estado en nuestra sociedad, es clave reconocer que tanto la autoridad como el ministerio del Estado le han sido dados por Dios. Y dicho sea de paso aquí en este punto, eso es independiente del hecho de si los gobernantes creen o no creen en Dios. Eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y esta es la parte tremenda. En 3 ocasiones hemos leído en el texto que estas personas, estas autoridades, estos gobernantes son ministros de Dios. Son tan ministros de Dios los legisladores, los administradores, los policías, los magistrados, los de la DIAN, los que cobran impuestos. Son tan ministros de Dios como los que sirven en la iglesia, los pastores, los evangelistas o los administradores. Fuerte. Son tan ministros de Dios uno de lo otro. Pero no le ponga nombre a eso, despójese de eso en este momento. No tiene que ver con nombres personales. Hablamos de autoridades, hablamos de gobernantes. No le ponga nombres a eso, mis hermanos. Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿cuál es el ministerio que Dios le encargó al Estado? ¿Cuál es ese ministerio? Y el ministerio que Dios le encargó al Estado tiene que ver con el bien y con el mal. Ojo pues, sígame ahí, tiene que ver con el bien y con el mal. Si usted se devuelve un pelito al capítulo 12, vamos a ver que Pablo nos ha venido hablando de eso. En 12:9 Pablo nos está diciendo que debemos aborrecer lo malo y empeñarnos a hacer lo bueno. Eso es lo que dice ahí. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Eso dice en el versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo 12? Que no pagáramos a nadie mal por mal,
sino hacer el bien público. Hagan lo bueno delante de todos los hombres. Es lo que dice ahí. ¿Y qué dice el versículo 21, que es con lo que termina ese capítulo? No dejarnos vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Ahora entonces Pablo en el capítulo 13 nos habla del estado en relación con el bien y con el mal. De un lado nos dice, haz lo bueno y tendrás elogios. ¿De quién? De la autoridad. En el versículo 3 nos dice eso. Pero de otro dice que si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Si pueden ver la doble función complementaria del ministerio del Estado. Uno, está al servicio de Dios para bien, y dos, está al servicio de Dios para castigar al malhechor. Y saben, Pedro afirma también esa doble función complementaria en su carta. Mire lo que dice en 1 de Pedro 2, versículos 13 y 14. Sométanse por causa del Señor y a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él. Y vuelve y afirma esa doble función. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, hermanos, que las funciones del Estado consisten en promover y recompensar el bien y refrenar y castigar la maldad. Está completamente claro acá desde la perspectiva como lo plantea Dios. Si usted repasa someramente las grandes luchas en su corazón con la realidad que podemos vivir o experimentar, están a este nivel. De que no se juzga el bien como bien y que el mal, o viceversa, como dijo la reina, se juzga el mal por bien y el bien se juzga por mal. Sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hay otro asunto, hermanos, que quisiera que exploráramos aquí en el versículo 5. Dice la Escritura: por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Donde se usa la palabra castigo, usted lo puede ver ahí en pantalla, en el idioma original literalmente lo que dice allí es a causa de la ira de Dios. Esa es la transliteración de ese vocablo ahí, castigo, que usa nuestra versión. Es decir, que la idea de someternos a la autoridad tiene que ver con no desatar, con evitar la ira de Dios. Y el sometimiento a la autoridad por causa de la conciencia es por un reconocimiento responsable del papel que Dios le ha dado al Estado. Es un hecho, hermanos, como cristianos nuestra conciencia opera como una atalaya, es decir, como una torre de vigilancia que nos recuerda en todo momento que a las autoridades civiles les debemos respeto y honra, independientemente si son conscientes de la dignidad que las inviste. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque sabemos que su autoridad ha sido delegada por Dios. Eso lo olvidamos nosotros con mucha frecuencia. La autoridad que ellos tienen será doblemente juzgada por el Señor. Cuando el Estado castiga a los malhechores,
está actuando como siervo de Dios. Tremendo eso. Cuando el Estado está castigando a los malhechores, está actuando como siervo de Dios, es decir, como ministros de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está ejecutando la ira de Dios en esas personas, en el malhechor. Y eso directamente apunta a lo que ya Pablo nos ha dicho atrás, de que nosotros no debemos tomar venganza, sino dejar el castigo en manos de Dios, que es lo que dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque la justicia pertenece a Dios. Él es el que va a castigar el mal. Y quiero enfatizar esto, hermanos, quiero enfatizar este punto. El castigo del mal es prerrogativa de Dios. El castigo del mal es prerrogativa de Dios. Y mientras dure la era actual en la que tú y yo vivimos, Él va a ejercer esa prerrogativa a través de los tribunales judiciales. Ese es el mérito tan grande que tienen los abogados. Agentes, instrumentos de Dios para aplicar justicia. Sin embargo, el papel del Estado no es solamente castigar el mal, sino también promover y recompensar el bien. Esto es muy interesante, en la investigación que estaba haciendo de esto, se ha demostrado, y hay documentos que así lo confirman, que desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo hay una larga tradición de reconocimiento público de los benefactores de la sociedad. O sea que para cuando Pablo estaba viviendo, esto no era desconocido, ni era un ideal. Esto ya se aplicaba y ya eran funciones que estaban haciendo los gobernantes de turno. Aún hoy, inclusive, las autoridades gubernamentales en todo el mundo reconocen públicamente a aquellas personas o a aquellas entidades que se han destacado por hacer un bien en la humanidad. Eso es precisamente lo que reflejan pues, los premios Nobel, el Pulitzer, los premios de la UNESCO o este que me pareció muy interesante, que es el premio de servicio público de las Naciones Unidas y otros tantos premios que hay por ahí. Eso es lo que reflejan. Yo recuerdo mucho cuando, y si esto se me quedó grabado en el corazón, cuando CNN comenzó con su programa de premiar a las personas por las cosas que hacían en favor del mundo. Anderson Cooper, que es el presentador oficial de CNN, dijo la primera vez que hicieron este evento en Nueva York, dijo, estamos aquí reunidos para premiar lo mejor de la humanidad. Y suena bien, o sea, sí, somos pecadores, sí hay perversidad, sí hay malos gobernantes, hay muchas cosas de esas, pero hay algo que resaltar de la humanidad y hay algo que vale la pena premiar, y eso es lo que es parte del ministerio del Estado. Ahora, Pablo está haciendo una referencia muy importante en el versículo 7 al asunto de pagar impuestos, y observen, eso lo hace él en tono de firmeza y en puro tono de mandato. Paguen a todos los que deban, punto. No es considerado, no es si te parece, no. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor y al que honra, honra. Paguen a todos los que deben. Y uno no puede dejar de pensar al leer esas palabras en ese eco de ese diálogo de Jesús cuando dice, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de César? El tributo, ¿qué es lo que es de Dios? La adoración. La adoración. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El apóstol Pedro también recoge un pensamiento similar cuando dice en 1 Pedro 2:17, mírenlo, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Es decir, hermanos, que los ciudadanos cristianos responsables se someterán a la autoridad,
honrarán a sus representantes, pagarán sus impuestos y orarán por la buena marcha de las instituciones del gobierno. Tranquilos. Lo voy a volver a leer. Los ciudadanos cristianos responsables se someterán a la autoridad, honrarán a sus representantes, pagarán sus impuestos y orarán por la buena marcha de las instituciones del gobierno. No es que esté fallando el micrófono. Amén. Muy bien, así pues, hermanos, entonces entramos al tercer punto del mensaje, la autoridad suprema de Jesucristo. El texto comienza señalando que la razón para el sometimiento es porque no hay autoridad sino de Dios. El aroma es un efecto que queremos ponerle a este punto del mensaje. El texto comienza señalando que la razón para el sometimiento es, lo dice el versículo 1 en la parte B, porque no hay autoridad sino de Dios. El principio de la autoridad procede de la autoridad suprema que es Dios mismo. Él es soberano como creador y sustentador de las cosas. Claro que sí. Como gobernante de todo el universo, Dios controla todos los asuntos de la historia de la raza humana, incluyendo especialmente a los gobiernos del mundo. De ahí que nosotros, el pueblo de Dios, ahí hermanos, por favor, si se despiertan aquí, de ahí que nosotros como pueblo de Dios no deberíamos preocuparnos de que los estados puedan frustrar los planes de Dios. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 40, para que tengamos esto muy presente, hermanos. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Déjeme, yo hago aquí un pequeño paréntesis. Para todos, si es que hay aquí alguno que cree que la tierra es plana y sigue con esas ideas, con las cosas de este tiempo, la Biblia dice que esta vaina es redonda. La palabra que usa ahí en el original es círculo. Cierro paréntesis. Hay que ver. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como ¿qué? Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y este es el énfasis, hermano, que yo quiero, lo voy a decir a grito herido, hermano. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Reduce a la... salió el amén visceral. Salió de adentro de las entrañas. Reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Que el hombre de arriba, el mono, gritó, dijo, y el otro del otro lado, el zar que respondió y gritó. ¿Cuál? Ninguno de esos tipos, óiganme bien, hermanos, es que ningún tipo, ningún dirigente, ningún filipichín de estos tiene poder para frenar los planes de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir, haya un buen o haya un mal gobernante. Que esto se va a poner muy difícil. Desde que yo era niño la cosa está difícil. Y tengo poquitos años y sigue difícil. Entonces, no, hermanos. Dios reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Y le voy a poner un ejemplo también de la Escritura. El rey Ciro de Persia ejemplifica este poder de Dios sobre los gobernantes humanos. Miren, aunque él llegó al poder sirviéndose de sus habilidades y de todas esas maquinaciones militares y políticas que él usó, Ciro era de hecho, y lo dice la Escritura en Isaías 45, Ciro era el ungido de Dios.
Ciro, el ungido de Dios, dice la Escritura, y fue levantado para impulsar el plan de Dios en la historia. ¿Qué le dice Daniel al rey Nabucodonosor? Siguiente. ¿Qué le dice a Daniel? Le dice que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. ¿Cómo diríamos esto en paisa? Y Dios se lo da a quien ¿qué? Le da su divina voluntad. ¿Cómo se delatan de fácil? A quien le da su divina voluntad, es lo que dice aquí. Ahora, ¿qué decimos de Pilato? ¿Qué decimos nosotros de Pilato? El gobernante que por encima de todos los demás gobernantes no recompensó la buena conducta. Al contrario, castigó al único hombre perfecto que jamás ha existido sobre esta tierra, ni existirá. Cuando Pilato le dice a Jesús, siguiente, ahí está. Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Y Jesús le responde, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no hubiera sido dada de arriba. Así que hermanos, ojo pues, Romanos 13:1 incluye a Poncio Pilato. Usted que tiene otros nombres en la cabeza. No, Romanos 13:1 incluye a Poncio Pilato. Incluye a Poncio Pilato. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso incluye a todos los gobiernos del mundo. Su señorío está por encima del señorío del César y por eso es que Jesús fue asesinado. La confesión, escúcheme bien esto que es muy importante, la confesión que nosotros hacemos y que se viene haciendo desde hace 2000 años de que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, más que una arenga religiosa, más que un copy publicitario, más que una frasecita de cajón de los evangélicos, eso es una proclamación política, eso es una declaración política. Jesús efectivamente es el Señor y punto. No hay autoridad por encima de Él y todas las que hay están completamente por debajo de Él. Las multitudes intimidaron a Pilato con las palabras, Juan 19:15. Le dijeron, no tenemos más rey que el César. Y aún así, Jesús al resucitar llegó a ser conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis 19. Es decir, Rey sobre todos los reyes terrenales. Así que cuando Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, no se refiere solo a Dios Padre, sino que también se refiere a Dios Hijo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados por precio y por no cualquier precio, por el precio de la sangre de Cristo, quien resucitó de entre los muertos y es nuestro dueño y Él es quien nos gobierna. Jesucristo es nuestro Rey y ninguna autoridad humana está por encima de Él. Por eso es que Pedro dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Los cristianos sabemos que toda autoridad que se le otorga al hombre, primero le fue otorgada a Jesucristo. Y nos sometemos a la autoridad humana porque una autoridad superior, Jesucristo, nos dice que nos sometamos para alabanza y gloria
de su nombre. Y el pueblo dice, amén. Creo que es un buen punto, un buen momento, hermanos, para que oremos. Creo que lo necesitamos. Eso es, inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado seas en el cielo y en la tierra. Señor, tú sabes las luchas que todos tenemos en nuestro corazón cuando intentamos conciliar lo que dice tu palabra con nuestra experiencia de vida terrenal. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque ellas han sido constituidas por ti. Qué desafío, Señor, qué desafío tan grande es alinear esta verdad con la realidad gubernamental generalizada de siervos tuyos que no honran con su servicio la dignidad que les fue asignada. Tu palabra dice, lealtad y verdad guardan al rey y por la justicia sostiene su trono. Sabemos, Señor, porque lo declara Isaías, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey y Él nos salvará. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista que por encima de toda autoridad civil está la autoridad y el señorío de un Dios que es justo y bueno, como tú. Sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso lo sabemos, Señor, eso lo confesamos. Aún así, ayúdanos, Señor, en nuestra torpeza a ver tu propósito al darnos las autoridades que tenemos. Una vez más, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia tuya asentada en esta tierra, clamamos a ti por sabiduría, por humildad y entendimiento para aquellas personas que en autoridad has puesto, desde el más sencillo funcionario público hasta el más importante. Y rogamos, Señor, para que tengas misericordia de esta nación, misericordia de los que aún no te conocen, pero que te conocerán cuando así lo determines. Misericordia, Señor, de tu pueblo, de nosotros, tus hijos y tus hijas, Señor. Y protégenos del gobernante malvado que deshonra tu encargo y humilla a tu pueblo, Señor. Nosotros oramos, clamando a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y quisiera que mantuviéramos este espíritu reverente mientras los músicos nos guían con sus cantos y alabanzas para una vez más honrar y glorificar el nombre del Señor y declarar a los cuatro vientos que el Señor es nuestro Rey. Él nos gobierna, Él es soberano en el cielo y en la tierra, y a Él debemos toda honra, toda majestad y todo imperio por los siglos de los siglos. Amén.